Bueno, buenas tardes a todos los que nos observan, nos escuchan en esta nueva emisión del espacio La Revolución Cubana en la América Latina y el Caribe, que la Unión de Historiadores de Cuba, aquí en La Habana, la filial provincial de la Unión de Historiadores, comenzó a desarrollar desde enero del 2020. Nos corresponde en esta oportunidad abordar un interesantísimo tema muy relacionado con lo que provocó el surgimiento de este espacio. Va a ser desarrollado por la doctora en Ciencias Históricas María del Carmen Ariet García, muy conocida por todos, secretaria científica, promotora de las investigaciones en el Centro Ernesto Che Guevara, compiladora de la maravillosa obra del Che que ha sido podido ser declarada Patrimonio de la Humanidad, socióloga, instructora en filosofía, muy querida y muy conocida en los medios de las ciencias sociales cubanas. ¿Qué vamos a desarrollar hoy? Yo le decíamos en la etapa preparatoria de este momento que el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 situó al gobierno de Estados Unidos en una disyuntiva que aún hoy, más de 60 años después, se sigue manteniendo prácticamente en su esencia. En primer lugar, destruir a la Revolución Cubana. Y en segundo lugar, cómo evitar, tarea infructuosa, cómo evitar la revolución en el continente. La primera administración que tuvo que lidiar con Cuba, la de Eisenhower, con una primera operación, aquella conspiración yanqui-batistiano-trujillista que intentó desviar a la revolución de su rumbo. Lo cierto es que desde agosto de 1959 se inició la organización de lo que fue la primera operación grande que culminó con la invasión por Bahía de Cochinos. Eso fue para destruir la revolución. Y desde agosto de 1959 la propia administración desarrolló ya algunas medidas para aplicar las medidas de contrainsurgencia en América Latina. Pero lo cierto es que fue el presidente emergido en las elecciones de 1960, que tomó posesión en enero de 1961, John F. Kennedy. Ese sí ya iba con un programa encaminado a evitar la revolución en América Latina, un programa reformista. Y por circunstancias de la vida le correspondió también llevar a vías de hecho la invasión a Cuba para acabar la revolución. Pero sobre lo primero que hemos expresado, el programa reformista de la administración Kennedy para evitar la revolución en Cuba, que lo desarrolló, lo explicó desde su campaña electoral, titulada La Alianza para el Progreso, comenzada a aplicar de inmediato en el propio año 1961 y sobre todo para abundar acerca de la respuesta cubana a aquella alianza para el progreso, son los aspectos sobre los cuales nos abundará a continuación la doctora María del Carmen Ariet. Mari, por favor. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes o buenos días a los que me están escuchando. De lo asumido por Saldívar, a mí me gustaría dejar explícitamente claro lo difícil que fueron los que yo denomino, y muchos compañeros también, los años fundacionales de la Revolución Cubana. Sí, y marco el periodo porque me parece muy importante por la enormidad de acontecimientos que ocurrieron. Es decir, estamos hablando 59, 60 y como corte, por lo menos así lo asumo yo, cuando después de la invasión se declara la revolución en carácter socialista y se produce en agosto la participación de la conferencia de la Alianza para el Progreso. Es decir, si nos percatamos o nos imaginamos la cantidad de sucesos ocurridos, fueron tremendamente difíciles y lo interesante que tiene actualmente es que se reiteran y se mantienen con más agresividad, con menos diplomacia y con elementos tan absurdos que a veces uno no concibe, que pasados 60 años, como se conmemora la conferencia de Punta del Este, siguen ocurriendo y recientemente ahora en la conferencia de la CELAC, pues está bien evidente algunas de las cosas que yo voy a decir aquí. Es importante porque a veces se nos olvida
que en ese año 61, para ya un poco cerrar el marco histórico, en ese año 61, el 3 de enero, Estados Unidos rompe las relaciones con la Revolución Cubana. Porque a veces arrastramos, y si es un problema enfermizo de la Revolución Cubana, nuestro antiimperialismo, todo lo demás arranca el año 61 para nosotros con la ruptura que todos sabemos las consecuencias que ha tenido. Es extraordinariamente interesante cómo se produce eso días después, ya después Kennedy como presidente, pero todavía no en funciones, donde Eisenhower tiene un conjunto de elementos que antes de salir de la vida pública como presidente, pues decide tomar estas medidas. Esto es un punto de partida, porque ya sabemos después lo que conlleva esto. Pero hay algo que muchas veces no queda claro, de cómo con esa ruptura, con esa decisión de un nuevo presidente, como bien dice Saldívar, se produce algo complejísimo. Había un plan para derrocar la revolución organizado del propio gobierno de Eisenhower. Y sin embargo, ese plan lo tiene que asumir el otro presidente. Ha habido versiones de que Kennedy no estaba de acuerdo. Lo cierto es que lo ejecutó. Con la negación de la participación de las Fuerzas Armadas norteamericanas, pero fue una invasión preparada, organizada por la CIA, toda esa historia que yo no voy a repetir. Por lo tanto, es extraordinariamente complejo e importante que este nuevo presidente asumió, yo creo que con toda conciencia, aunque quizás con propósitos diferentes. Y se empezaron a elaborar cosas, y digo esto porque es interesante, porque se sabe que la invasión ocurre en abril, es decir, a meses de haber Kennedy asumido el gobierno de Estados Unidos, y se dice en muchos textos que él quería, como reformista que era, tratar de establecer nuevos caminos, pero sin embargo con el compromiso claro, aunque muchos no aceptaron, que su política era derrocar a la Revolución Cubana, por muchos matices que tuvieron, porque incluso después, que vendrá otros compañeros a hablar, en el gobierno de Kennedy se instaura un plan extraordinariamente complejo, elaborado, preciosista diría yo, de tal magnitud como es la Operación Mangosta, que se hace posteriormente y que fue realmente diseñado desde ese ángulo con ese principio. Ahora, ¿qué ocurre? Que a mí me interesa que se tenga en cuenta en este recorrido. Está Kennedy ya en el gobierno antes de, y esta es una página en la historia que no tiene mucha información, antes de la invasión a Playa Girón, Kennedy convoca a un grupo de diplomáticos en Washington, Latinoamérica, para promover el programa y los principios de lo que iba a ser la llamada Alianza para el Progreso. Eso fue 13 de marzo. Fíjense qué fecha más interesante para nosotros, aunque todo lo contrario. 13 de marzo del 61 convoca a estos diplomáticos para presentar y buscando apoyo de los presidentes de América Latina. Tema complejo, porque en aquel momento no fue lo que sucedió después con la ruptura o la expulsión de Cuba de la OEA. No todos los gobiernos latinoamericanos estaban de acuerdo con cerrar ni invadir militarmente a Cuba. Recuerden que en aquel momento estaba Bolivia con la expresión de aquella revolución del año 52, que aunque se fue deteriorando todavía, tenían algunos y no habían tenido posiciones contrarias con Cuba. Chile apoyaba en cierto modo la no injerencia en asuntos internos. Estaba Chile, estaba Bolivia, México con su tradicional posición, pero además siempre en este periodo de cómo hacer la Alianza para el Progreso, había dos países que Estados Unidos estaba muy interesado en que apoyaran este plan, que eran Brasil y Argentina, que eran diferentes. No es que fuera comunista, pero sí, Yáñez Cuadro era una persona que había tenido mucho contacto con Cuba, y es de las personas que apostaba por tratar de establecer una relación de armonía con Cuba más allá de la esfera ideológica. Estaba Frondizi en Argentina como presidente, que por supuesto no era peronista, pero sí tenía una posición diferente, más liberal, y se necesitaba que estos dos presidentes pues apoyaran este plan. ¿Qué ocurre? Ellos tratan entre los dos. Después voy a decir lo que pasó con ellos después que se termina la conferencia de Punta del Este. Ellos dos
se ponen de acuerdo, no sé si porque lo discutieron con Kennedy o porque también de ese tema hablaron con el presidente norteamericano, de reunirse en Uruguayana, en la frontera entre Brasil y Argentina, para establecer un plan de alianza y tratar por todos los medios de que Cuba no se saliera del marco de la OEA. Es decir, defendieron en ese sentido, no desde el punto de vista de la posición Cuba como socialista, sino porque además ellos pensaban en un posible convencimiento futuro en que Cuba iba a establecer un plan de relaciones que no tuviera que aferrarse a la política que tuvimos que asumir después de la ruptura de relaciones con Cuba, y esto fue así. Por eso cuando ya se produce la alianza, la reunión de la conferencia en Uruguay, las cosas están tamizadas por esta situación. Y siempre insisto porque es un problema muy interesante, que no sucedió después cuando ya en el año 62 se expulsa a Cuba de la OEA y ya hay un acuerdo tácito de los presidentes de América Latina. ¿Qué está sucediendo o qué sucede en el año 62? Cuando está el Che Guevara, que es el que se designa como presidente o jefe de la Comisión Cubana o de la delegación cubana para Punta del Este, el Che Guevara, estando allí, después de concluida la conferencia, recibe una invitación del presidente Frondizi y por primera vez después de su salida en el año 53 de Argentina, visita Buenos Aires para entrevistarse en Los Olivos con el presidente Frondizi. Esto ha sido muy misterioso en la historia, incluso recientemente por el 60 aniversario de Punta del Este han sacado escritos, pero evidentemente no hay plasmado un orden temático de lo que ellos discutieron. Se mantuvo durante mucho tiempo un común ocultamiento y se aceptaba que hubo la reunión, pero no se dirimieron externamente los asuntos tratados. Lo que sí es cierto que Argentina trataba de conciliar intereses para que cuando se produjera lo que ya Argentina sabía que iba a producirse en un futuro, que era la expulsión de Cuba ante la OEA, un poco tratar de acomodar la situación para que esto no sucediera. ¿Qué tengo que decirle? Que yéndose el Che, la situación a Frondizi se le pone extraordinariamente difícil, sobre todo con el mando militar, y posteriormente es derrocado. En el caso de Brasil, que es el presidente Cuadro que se reúne con Frondizi en esta región de Uruguayana, el Che, saliendo de Montevideo, hace un tránsito en Brasil y el presidente Cuadro lo condecora con la mayor distinción de Brasil, la Orden del Sur. Bueno, no tengo que decirle que los brasileños más rápidos y más expeditos a los días de haber recibido el Che Guevara es derrocado Cuadro. Así mismo es. Esto es interesante porque esta es la situación real de tensión. No, nosotros ahora para los jóvenes lo que sucedió en México los asombra, pero en realidad ya nosotros que peinamos canas no nos queda más remedio que decir. Yo estaba tratando de razonar, sobre todo por los acontecimientos actuales de la CELAC, que para muchos este tratamiento que se produjo o esta situación incongruente en México ha sido la historia de estos 60 años. Los gobiernos que no comprenden, que no han querido nunca a la revolución cubana y por lo tanto estos desafueros se producen. Sin embargo, es importante para la historia recordar todas estas cosas, porque de ellas nos mantenemos en los principios que durante tantos años hemos sostenido y que además creo que ha sido realmente el baluarte fundamental de la revolución. Vuelvo atrás y disculpen la digresión, pero me parecía que como hechos históricos importantes, hablábamos del 13 de marzo en que Kennedy le propone al cuerpo diplomático de América Latina lo que va a ser la Alianza para el Progreso, donde establece un plan estratégico, que así es como está definido la alianza, con 7 puntos, que si uno los lee, yo no voy a extenderme en esto porque se conocen y no son nada sobresalientes, es la misma historia de siempre en los preparativos, la declaración contra el carácter, por supuesto, de declaración socialista de nosotros, y en este caso este plan estratégico contaba de 7 puntos que le llamaron la declaración de principios elaborada con los principios de fortalecer los intereses democráticos, el acelerar el desarrollo económico y social, el impulsar la reforma agraria deteriorada, no como la quisimos hacer nosotros, sino
tergiversada completamente por la presión de la oligarquía latinoamericana para que no se ejecutara de esa manera tan abierta. El problema de la salud, de la educación, ya nosotros nos encontrábamos en el inicio de la campaña de alfabetización y todo un año y medio de obra de la revolución, y eso lo sabía Kennedy, lo sabían las autoridades norteamericanas, que en año y medio de revolución, pensando del 59 al mediado del 61, el programa del Moncada estaba cumplido. Y Cuba ya, por eso se convirtió para los americanos en el mal ejemplo. Por eso Cuba siempre tuvo la voz vibrante de apoyo de los pueblos latinoamericanos, porque fue la expresión máxima de lo que han querido siempre los pueblos latinoamericanos. No se puede olvidar esto. No se trata de que un presidente diga esto o lo otro. Es el apoyo solidario de nuestros pueblos por la magnitud, por la valentía y la dignidad de eso que dijo el presidente de México, de lo que es la Revolución Cubana. Y en todo ese meollo del pronunciamiento de Estados Unidos para crear una estrategia de carácter interregional para América Latina, se repiten las mismas recetas, porque además todo el mundo estaba claro que este propósito de la Alianza para el Progreso, de ofrecer 20.000 millones de pesos escalonadamente en 10 años como dádiva para los países latinoamericanos, estaba centrado en algo muy importante: el garrote y la zanahoria. Yo te doy la ayuda, pero sobre todo para que apoye las medidas de derrocamiento de la Revolución Cubana. En esencia es eso. Y no hay que decir que nos hemos pasado 60 años con estos mismos principios, no ha cambiado para nada. Y por lo tanto esos principios que aparentemente para el presidente Kennedy, que habían ignorado, porque nosotros siempre hemos sido el patrio trasero, ignorado lo que es la verdad de la América Latina, su pobreza, pero también contradictoriamente sus enormes riquezas, pero lo que no se podía establecer una palabra que siempre les ha molestado mucho, que es la emancipación. Además de la independencia, de la soberanía, la real liberación total de nuestros pueblos está encaminada en la emancipación, siguiendo a Bolívar y a nuestros próceres. Por lo tanto, esa era una palabra que ellos le temían. Y entonces empezaron con estas medidas para proponerlo como el plan estratégico. Llegado el caso, se produce la invasión de Playa Girón en abril, pero se van organizando paulatinamente la propuesta de Kennedy de efectuar la alianza, la conferencia preparatoria de la alianza para ejercerla o desarrollarla en Montevideo, Uruguay, para el mes de agosto del 61. Por eso yo decía que para mí estos años fundacionales, hasta esa fecha, es importante enmarcarla desde el punto de vista histórico porque tiene un significado tremendo, que define, y todo el mundo lo percibió, que el verdadero carácter de los objetivos de la Alianza para el Progreso era justamente dar, pero también de eliminar de una vez por todas lo que era el mal ejemplo para América Latina, que era la Revolución Cubana. Este famoso sistema interregional no era lo que aspiraban los pueblos, se dijo el otro día. Si nosotros tenemos que tener un sistema regional separado del poder y de la estrategia de Norteamérica, que no quiere decir que haya que fajarse, pero ellos tienen que oír cuáles son nuestros mecanismos de poder, cuáles son los intereses económicos, nuestras culturas, todo lo que representa la región nuestra, para de tú a tú y de igual a igual alcanzar un lenguaje aceptable y de interés para todos. Esto era lo que Cuba salió a defender en la Alianza para el Progreso con la voz del Che Guevara. No es por gusto que se selecciona, Fidel selecciona al Che como jefe de la delegación, pero además es muy interesante porque la delegación cubana que se conforma, estaban en ella fundamentalmente especialistas de todas estas ramas de salud, de educación, de economía. Todas estas cosas conformaban y se elaboraron 29 resoluciones para presentar y avalar la posición de Cuba de todos estos puntos que eran la declaración supuesta de Punta del Este. Es decir, no es que no
No echaban, en ningún momento se puede sentir que había una posición irregular de Cuba para mortificar. Se estudiaron todas las solicitudes, todos los fundamentos de esta Alianza para el Progreso, y aquí es donde realmente se denota el interés de Cuba, no en una ruptura, pero sí que se oyera la voz de Cuba con nuestros principios. Y eso es lo que hace la delegación cubana y el Che Guevara. Es muy interesante, y aquí creo que puedo ir resumiendo, porque la conferencia que comienza en Montevideo, el representante de Estados Unidos la empieza con una frase de Martí. Y justamente así, después de agradecer el obsequio del libro de Rodó, el Ariel de Rodó, por parte del Che, que entre paréntesis lo había estudiado mucho en su tiempo de juventud y lo admiraba mucho, él dice que citaba a Martí, igual que lo hizo un representante de la delegación norteamericana, y que contestaba con Martí también. El Martí, y aquí lo ponemos, antiimperialista. Y cita una frase de Martí en la conferencia monetaria en la que participó en Washington, donde dice: quien dice unión económica, dice unión política. ¿Por qué el Che selecciona esta frase de Martí? Porque el primer punto abierto de discrepancia con la estrategia diseñada por Estados Unidos es que quería separar la discusión de lo económico con lo político. Y el Che parte del principio en esta frase de Martí que no se puede divorciar la economía de la política. Uno y otro tienen que marchar parejos si queremos realmente avanzar en todos los órdenes de equidad, de justicia. Es un discurso memorable que yo diría que con la sumatoria de ese discurso imborrable de Fidel en Naciones Unidas en el año 60. Algunos que otros también discursos producidos en otro momento, y este del Che en la conferencia de Punta del Este son verdaderas lecciones de historia. Fidel, en esa grandiosidad de hacer un discurso inmensamente largo y grande, de todo un recuento, y el Che puntualizando la realidad de América Latina y la subordinación a que estuvimos sujetos durante muchos años y estamos, y la necesidad que había de cambiar entre todos para ganar en independencia, en soberanía, y por eso es que resalta la posición de Martí para que no molestara nuestras posibles citas de un Lenin o Marx, el que nos corresponde, porque además ellos se dieron el lujo de citar a Martí sobre todo, pero además, y aquí está algo muy interesante, el Che cuando comienza responde: voy a hablar con el Martí antiimperialista, ese que durante mucho tiempo se soslayó, pero recordar que Martí vivió muchos años en Estados Unidos, y no porque despreciara para nada, él admiraba mucho al pueblo norteamericano y al desarrollo de Estados Unidos, pero ahí estaba un punto fundamental. Y esta es la razón por la que el Che dice: Cuba no admite que se separe la economía de la política. Esta es la esencia real de la lección de Punta del Este. Y así es como tenemos que ver esta página de la historia, pensando que se trata de borrar el garrote y la zanahoria que impone Estados Unidos y el perfil real de la política y la economía cuando de transformación radical se trata. Muchas gracias, María del Carmen. María del Carmen ha hecho una de las exposiciones a las cuales nos tiene acostumbrados, porque ha valorado con mucha profundidad aquel momento definitorio en las relaciones Cuba-Estados Unidos y las relaciones de Estados Unidos con la América Latina, a partir precisamente de la influencia de la Revolución Cubana en América Latina. En nuestro próximo encuentro del mes de noviembre, es el mes que hemos dedicado ya a recordar con más profundidad la figura del comandante en jefe, Fidel Castro, y en compañía del doctor Luis Suárez Salazar abundaremos acerca precisamente de esa impronta, esa influencia del comandante en jefe sobre todo el continente. Buenas tardes.